Y es que el problema es que el trabajador no se enferma, el trabajo es el que está enfermo. Son las organizaciones las que no tienen la estructura, que no tienen los procedimientos, que no reparten el trabajo de una forma adecuada. ¿Quién lo va a vigilar? Esa es la problemática. No tenemos, creo, hoy en día ni la tecnología, ni el recurso humano, ni los mecanismos para poderlo hacer. Y ahí sí te puedo decir, según cifras oficiales, las empresas no cumplen más del 70% de sus requisitos, la gran mayoría de ellos. Estamos dándole a un trabajador una falsa sensación de que está protegido, de seguridad, y el día que ocurre un accidente, ¿a quién le echamos la culpa? Hola, ¿qué tal, guardavidas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Una emisión más del podcast Punto de Reunión. Hoy aquí, justamente en el recinto del Centro Banamex, en Expo Seguridad Industrial. Estamos muy contentos de participar con la gente que viene y, por supuesto, también con los especialistas que nos acompañan y que, pues, entre otras cosas, participan también en esta expo. Y hoy muy contentos de estar aquí contigo, Rubén. Muchas gracias y bienvenido a Punto de Reunión. No, al contrario, Alonso, muchas gracias por la invitación. La verdad, para mí es un honor estar aquí en este podcast. Lo sigo, te lo he comentado antes de empezar esta grabación. Y la verdad que qué mejor escenario, ¿no? Para poder estar grabando esta emisión. Es correcto. Y platicando sobre los temas que nos tienen aquí reunidos. Nos da muchísimo gusto, Rubén. Y pues bueno, el tema que quisiera tocar contigo por la experiencia que tienes, tus especialidades y demás, pues accidentes laborales, normativa, es algo que pues en México de pronto nosotros lo decimos mucho porque lo vivimos, padecemos del conocimiento, padecemos de la cultura de prevención, por la industria en la que estamos, seguramente a ti te ha tocado, convivimos con gente que viene de otros países. Por y vemos a Japón, a Alemania, a Estados Unidos, que tienen unas prácticas de seguridad que dices, órale, estamos bien atrás, ¿no? Todo lo que nos falta. Entonces, pues eso se trata. Sí. Entre otras cosas, este es el podcast de la seguridad, el único que habla específicamente de seguridad. Y pues con especialistas como tú nos apoyamos para darle a conocer a todos los guardavidas, a todo nuestro auditorio, la información puntual y oportuna. Muchas gracias, encantado de poder compartir contigo mi perspectiva, ¿no? Algunas cosas tal vez sean como a título personal, hay algunas opiniones que puedo tener, te lo señalaré, ¿no? Pero sí te puedo decir, ¿no? Que coincido contigo en varios de estos aspectos. Son importantes los accidentes, tenemos una estadística compleja en nuestro país, exacto, pero asimismo son de importantes las enfermedades, el bienestar laboral. Platicaremos, me parece bien, un poco sobre estadísticas. Bien. A tu manera de ver y de acuerdo a lo que tú has investigado, ¿cómo es la radiografía de la seguridad laboral en México? Digamos que si lo medimos en escala del 1 al 10, en donde el 1 es muy mala y 10 es muy buena, ¿en dónde estamos? Mira, la verdad me apena un poco responder la pregunta así, pero es difícil contestarla porque yo te estaría hablando sobre el fracaso, ¿no? Si yo te dijera, oye, estamos como a un 8, estamos como a un 7, estaría yo tomando en cuenta estadísticas de accidentes, es decir, hechos que ocurrieron, lamentables, que debimos de haber prevenido. Que se registraron, porque encima sabes que el subregistro es muy grande, y te estaría dando una perspectiva desde el fracaso, y creo que eso, pues en este ¿cruda realidad? Sector, podríamos estar hablando de una cruda realidad. Desgraciadamente no tenemos aquí en México una medición, ¿no? Un poco más objetiva que nos permita saber cuántas horas trabajadas llevamos sin accidentes, tomando en cuenta a todos los trabajadores, ¿no? Claro. O con qué frecuencia se nos presentan, qué gravedad tienen. Eso lo tienen países como Estados Unidos, lo tienen países como España, que sí nos dan una idea, ¿no? Como en el sector, por dónde andamos en esa escala como del 1 al 10 que mencionabas. Pero en términos generales, te puedo decir que desde la perspectiva del gobierno y de las empresas, el éxito es cada cuánto cumplimos respecto a los requisitos legales que tenemos. Y ahí sí te puedo decir, según cifras oficiales, las empresas no cumplen más del 70% de sus requisitos, la gran mayoría de ellos. Es el promedio nacional. Hemos hablado aquí que esa situación se debe a veces a una parte que ven la seguridad como un gasto. Totalmente. También se debe a una parte que ven la seguridad como un estorbo, como el pérdida de tiempo, el tengo que tener al trabajador tomando un curso en vez de que esté produciendo. Entonces, ¿qué pasa en México que no ha pasado, por ejemplo, en Chile o en otros países de América Latina que nos parecemos mucho, pero que sabemos que están muy bien? ¿Por qué México se ha rezagado tanto?
Bueno, pues en realidad se debe a múltiples factores, ¿no? Entre ellos tiene que ver con justo lo que te comentaba, ¿no? Centrarnos exclusivamente en el cumplimiento legal. Y es que sí, nos puede traer algunos beneficios bastante buenos. Las normas oficiales mexicanas son requisitos mínimos indispensables. Algunas empresas que no han implementado ningún tipo de control, les viene bien leer la norma y revisar de qué manera pueden cumplir con ese requisito. Eso, por supuesto, que traerá beneficios, ¿no? Ejemplo, el equipo de protección personal. Tenemos una norma que nos dice dota de equipo de protección personal, ¿no? Obligatoriamente. Obligatoriamente. Y las empresas lo hacen. Pero si no lo entregan al trabajador, digamos, con plena conciencia de que está diseñado para esos riesgos, es pensar que estamos haciendo prevención, pero en realidad estamos haciendo todo lo contrario. Estamos dándole a un trabajador una falsa sensación de que está protegido, de seguridad, y el día que ocurre un accidente, ¿a quién le echamos la culpa, no? A quien seleccionó ese equipo de protección. ¿Y quién es? Pues un especialista. Claro. Y ahí es donde vienen múltiples preguntas. ¿Quién formó ese especialista, no? Ese especialista que no está formado, claro, es el encargado de recursos humanos. Puede ser. Y entonces el que contrata tiene que saber de qué casco, qué guante, qué zapato, qué overol. Totalmente. No saben. No lo saben. Entonces, pues se hace a medias o no se hace. Exactamente. Y vuelvo al punto, no hay esa conciencia. Entonces, así es. Digamos, a nivel América Latina, ¿tienes alguna estadística de cómo está México con el resto de los países? Creo que hay un común denominador entre aquellos países en los que ha habido un gran avance. Y tal vez para algunos de los escuchas, para algunos de los que nos están viendo, les sorprenda, ¿no? ¿Quién está a la cabeza, por ejemplo? Podría decir que los que han dado los pasos más grandes ha sido un país como Perú y un país como Colombia. ¿Y cuál es el gran paso que han dado? Han dado ese salto a no exigir únicamente cumplir con la legislación, sino implantar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde sobre el liderazgo, ¿no? Pivote todo y que permita la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud laborales. Y eso ellos lograron ese punto porque lo transmitieron por las buenas o como lo estamos haciendo en México con multas y sanciones. La verdad, pues hay un equilibrio entre estas dos perspectivas, pero puedo decirte que sí, a través de la legislación y sancionando a las empresas, ¿no? Sí. Empresas pequeñas, medianas, grandes tienen que tener un sistema. Lo bueno de los sistemas es que pueden tener un alcance. Entonces no se trata de que un sistema sea robusto porque sí. Pueden ser sistemas lo suficientemente esbeltos y flexibles para empresas pequeñas. Pero ¿sabes cuál ha sido el éxito principal? El éxito es que el gobierno ha proveído a los empleadores de herramientas para poderlo implantar. Y ha buscado empresas que puedan proveer también servicios, digamos, certificados para que este proceso sea sencillo. Tú me podrás decir, oye, es que en México tenemos algunos programas también que nos permiten, sí, pero cumplir con la legislación, implantar algunas medidas de bienestar, pero no gestionar los riesgos. ¿Y qué tan difícil es eso? Porque a veces la legislación se vuelve compleja, rebuscada, eterna, páginas y páginas, tenemos NOMs para todo. Y entonces, pues eso también hace complicado cumplir. Uno quiere cumplir, pero llega la autoridad y como llega con el interés de encontrarte algo, pues va páginas y páginas que en algún punto vas a fallar, ¿no? Ajá. Y está la parte de la sanción, pero también está la parte de tener ese cumplimiento por el bienestar del trabajador, ¿no? Por el objetivo puro y absoluto del bienestar del trabajador. Y hasta en esa parte fallamos porque es tan compleja la norma o no lo es. Sí. Te puedo decir que hay dos corrientes, ¿no? Una corriente que, por ejemplo, se puede observar en Estados Unidos, donde se le empodera muchísimo al trabajador y le dice, oye, es que son tus riesgos. La persona que se está exponiendo a ellos, eres tú. Eres tú. No soy yo. Aquí está el manual de tu equipo de protección personal, aquí está el procedimiento para realizar los trabajos en alturas, esta es tu escalera y este es tu checklist y oye, si tú te subes a la escalera, si tú no revisas tu equipo de protección personal, si tú no cumples con tal o cual instrucción, pues el primero que se va a ver afectado eres tú. Y entonces el trabajador en ese énfasis, ¿no? De que tome conciencia, se están dando buenos resultados, ¿no? Pero ahora te doy otro ejemplo, ¿no? En el caso de España, tenemos un enfoque 100% basado en la evaluación de riesgos. Y tú lo has dicho, Alonso. Norma 2,
riesgos. Norma 4, riesgos. 17, riesgos. 5, riesgos. Todo es 0.35. 0.35, Riesgos factores de psicosocial. riesgos y riesgos psicosociales. Correcto, ¿no? ¿Qué es lo que te pide una autoridad en España? Que tengas una evaluación de riesgos que te permita tomar decisiones, ¿no? Oye, a ver, las actividades son estas, los procesos, los peligros, los factores de riesgo, los riesgos, sus magnitudes. En función de ello determina prioridades y ahora sí establece controles, pero no controles que te diga la norma, ¿no? Porque, por ejemplo, la norma te podrá decir, la norma de máquinas instala dispositivos y protectores de seguridad. Sí, pero ¿cuáles? No es lo mismo el riesgo que tiene una máquina, que si tú metes un dedo, tienes una amputación, que si tú metes una mano o que si tú metes un brazo. Es totalmente distinto el riesgo, por lo tanto, la medida o el control tiene que ser distinto en su Me imagino, sofisticación, por ejemplo, ¿no? en una mina, Ajá. el sensor que detecta un gas Por o supuesto. detecta humo. Ajá. No es lo mismo, porque hay un tipo de gas que a lo mejor no se ve, Ajá. no se aprecia a la simple vista, Sí. y sin embargo está presente y te puede intoxicar. Claro. Al detector de humo, que es para incendios, Así es. que solo detecta humo, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué sensor es el que tienes que poner? ¿No? Y Hablando mira, de esa complejidad. justo lo que se necesita es aclarar algunos detalles que tiene la normatividad, que hoy en día pues se prestan a dobles interpretaciones, ¿no? Y también crear guías técnicas, no quedarnos en guías que solamente pues contengan la norma estructurada de una manera visualmente más agradable. Ahora, ¿cuál sería entonces el error más común? La interpretación de la norma, la negligencia, comprar el equipo inadecuado. ¿Tú tienes identificado a lo mejor uno o dos más comunes que pudiéramos empezar por ahí para transmitirle a los guardavidas esa Pues miren, la verdad es que esto es como en la escuela, ¿no? ¿Te acuerdas de esos exámenes que teníamos que era el todo o nada, ¿no? Que desde la primera pregunta utilizabas tú un dato y si ese dato lo pasabas mal a la segunda, se iba arrastrando el error. Hombre, ¿cómo odiaba esos exámenes? Porque en ingeniería son muy comunes, ¿no? Y son muy comunes. Es una pregunta. Claro. Y ese es todo el examen. Hiciste mal la conversión, estás frito, ¿no? Así es. Bueno, pues así pasa aquí. Pero pasa con el alcance que tienen las normas. Las normas te dicen, esta norma aplica a aquellas empresas donde se utilicen sustancias químicas. Yo puedo estar en una oficina, ¿no? Y puedo decir, sustancias químicas, no, pues aquí no, pues, ¿qué creen que aquí transformamos productos que es petroquímica básica, ¿ok? Sí, algo así, ¿no? Y por supuesto que no, ¿no? Pero tienes jabón, o tienes alcohol, o tienes detergente, algún tipo de hipoclorito de sodio también que utilices. Entonces, ¿aplica la norma o no aplica? Si lo leemos en el sentido estricto de las definiciones, sí, pero las personas piensan que no, ¿no? O buscan la manera de que no les aplique. O también lo que hace es acercarse a la autoridad para saber si aplica o no, pero la autoridad es tajante en ese sentido y dice, oye, lee el campo y te aplica. Pero ¿por qué no hay alternativas, por ejemplo, a nivel legal para empresas pequeñas que sus riesgos no tienen que ver ni con tuberías, ni con procesos, ni con nada similar? ¿Por qué no ayudarle a las personas creando normas de distintos alcances, como ya se ha visto en algunas normas recientes? Podríamos pensar entonces que la interpretación debería estar cargada siempre al beneficio del trabajador. Entonces, claro, ante la duda, cómprale un mejor guante. Ante la duda, el hipoclorito de sodio es un producto tóxico. Ante la duda, etcétera, ¿no? Así Porque es. lo hacemos a favor del costo, ¿no? O lo hacemos a favor de lo que menos tiempo le quite a mi gente, ¿no? Y volteamos la norma, ¿no? Olvidamos de poner en el centro a la persona. Siempre. O nos centramos, por ejemplo, en normas que son muy de escritorio, ¿no? Normas muy de generar documentos, y me parece algo bueno dentro de un sistema de gestión, pero es mejor, en muchos de los casos, aprovechar ese tiempo para estar en campo, para poder estar detectando riesgos, proponiendo soluciones, y eso desgraciadamente se ha perdido. Me gustaría, Rubén, que nos platicaras de Nombook. Claro. Nombook es esta herramienta que ustedes desarrollaron, que está facilitando el acceso a la información, está dando a conocer mucho de esta información de la que hablamos, de la complejidad que tiene, y pues se vuelve la solución digital por excelencia para minimizar estos riesgos, ¿no? Y para ayudarle a la gente. Claro. ¿Qué más es Nombook? Pues mira, en realidad esto es una idea que surgió
justo de las dificultades, ¿no?, que se presentan llevando a cabo actividades de consultoría, ¿no? Actualmente me desempeño como director de operaciones del Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral. Y bueno, pues tenemos clientes de todos los sectores y también tenemos, por supuesto, ¿no?, que impartir formaciones y demás, ¿no? Pero básicamente una de las actividades que tenemos que hacer es realizar auditorías, ¿no? Okay. Y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales. ¿Su principal valor agregado? Pues el principal valor agregado que es digital, que tiene explicaciones adicionales, que tiene... Bueno, en la prestación del servicio, el principal valor agregado es el conocimiento de normas que complementan la normatividad que tenemos nacional, ¿no? Okay. Y de eso va Nombook, ¿no? Okay. Nombook surge de esa necesidad de poder interpretar correctamente la norma desde el objetivo que persigue hasta el alcance que realmente tiene, aclarando algunas definiciones que de pronto son un poco ambiguas en los mismos documentos legales, ¿no? Pero pasando por situaciones de las propias obligaciones que tienen los patrones, ¿no? Me voy, por ejemplo, a una norma, ¿no? La NOM 006, relativa, por supuesto que expedida por la STPS, relativa con el manejo de materiales con maquinaria. En esa norma, por ejemplo, se habla de algo que es un cargador frontal. Cuando yo le pregunto a la gente, oigan, ¿ustedes han visto un cargador frontal? Y les enseño 5 imágenes, todos coinciden que todos es un cargador frontal, ¿no? Y entonces cuando les pregunto eso a las personas, bueno, si tú coincides que todas son, ¿a cuál hace referencia la norma? Es que no sé. La norma, por ejemplo, no tiene ni siquiera una imagen para decirte, esto es un electroimán, por si no sabías. Esto es un cargador frontal. Esto es un transportador de rodillos. Cuando ya las normas tendrían que evolucionar y tener elementos gráficos. Claro. Bueno, mientras no evolucionan, está Nombook, que te va a mostrar ejemplos de eso que están mencionando las normas, e inclusive hasta fabricantes, proveedores, recomendándolos por el prestigio que tienen. Es un poco como sintetizar las normas y darte consejos técnicos. ¿Dirías que está más enfocado entonces al patrón y al representante de la empresa de salud en el trabajo, o está enfocada al trabajador para que de pronto también vaya y busque, o está enfocado a gobierno y a la institución pública? ¿Hacia quién está principalmente enfocado? Yo te podría decir que está enfocado a pues todos los sectores que acabas de mencionarme, perfiles. Okay. Por supuesto que va a ser una herramienta excelente para el especialista en seguridad y salud, pero sobre todo aquellos que van empezando, ¿no? Que van empezando a acercarse a las normas. Hay unos que ya las dominan un poco más. ¿Qué les podría traer de beneficio a ellos? Por supuesto que encontrar a proveedores, fabricantes confiables directamente, sin pasar por algún buscador o sin pasar por algún otro medio informativo, ¿no? Inmediatamente tiene, pues casi como dicen de forma cotidiana, ¿no? Tiene el remedio, ¿no? Inmediatamente ahí a la mano. Entonces, no quiero dejar fuera que también le puede servir a inspectores federales del trabajo. Y ponerlo al alcance de la mano, ¿no? Y ponerlo al alcance de la mano. Nosotros hicimos este proyecto del Hub de Seguridad, nace un poco por eso, por la necesidad de tener la información al alcance de la mano. Entonces dijimos, bueno, vamos a democratizar el conocimiento, vamos a sintetizarlo, vamos a poner al alcance la capacitación y cursos para quien no tiene la posibilidad de pagarlos, bueno, pues que tengan también el acceso. Y bueno, de ahí también nació este podcast, ¿no? Hablar de estos temas para digitalmente pues tengas una vía más, ¿no? Sabemos que la gente aprende de diferentes formas. Habrá quien le guste escuchar podcast, habrá quien sea más autodidacta y se meta a buscar en internet en Nombook. Habrá quien diga, no, yo prefiero el papelito escrito y yo me chuto la norma de pe a pa y leo todas las páginas. Cada quien, ¿no? Así es. Muy bien. En cuanto a bienestar emocional y salud en el trabajo, hay un tema que causa mucha polémica, que es el acoso laboral. Sí, claro. También tienes conocimiento de esto, sé que es parte de lo que ustedes ven. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a la sensibilidad que se ha generado? ¿Es algo que está pasando más o se está reportando ahora? Bien, bueno, pues hay varias situaciones, ¿no?, que son reveladoras. En primer lugar, pues sí, tenemos una alza, ¿no?, en las enfermedades de trabajo que dictamina el Instituto Mexicano del Seguro Social, y tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que pues ahora contamos con un sistema, ¿no? Ahora se cuenta con especialistas que son capaces de dictaminarlo, ¿no? Con pues una fuente confiable, ¿no?, de información, que es nuestra tabla de enfermedades de trabajo y otros documentos que están vinculados a ella. Y ahí está acoso laboral determinado. Bueno, no está
está propiamente el acoso no está laboral, sino están las consecuencias que pudiera tener a la salud mental y a la salud física el acoso laboral si no es gestionado, ¿no? en las empresas. Pero aunado a ello también te puedo decir que se han hecho esfuerzos que no se han consolidado, ¿no? La NOM 035 que expidió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el año 2018 es una excelente pues herramienta, ¿no? Para que de manera subjetiva conozcamos cuál es la percepción del trabajador respecto a los factores de riesgo que pueden desencadenar o no un riesgo psicosocial. Pero de la mano vinieron algunas guías que expidió la STPS también de protocolos de actuación frente al ambiente laboral. Y ahí sí creo que hay una deuda, ¿eh? Creo que no han sido las suficientes empresas que pues han sido capaces de establecer este protocolo, como que se quedaron únicamente los requisitos en el cumplimiento de los requisitos de la NOM 035, ¿no? Me llama mucho la atención que arranca en el 2018. En el 2018, sí. Estamos en el 2025. Ajá. Ya casi 10 años, o sea, estamos a 7 años después. Sí. Y al final mencionaste, y hay una deuda, seguimos sin implementarla adecuadamente. Y entonces, pareciera que la NOM 035 se volvió obligatoria el año pasado, ¿no? Ya. Un poquito con la pandemia, pero como que le pusieron freno y dijeron, bueno, está bien, nos esperamos. Alonso, fue eso, un poco. Pero pasandito la pandemia, 2022, 2023, boom, claro. Obligatoria, sanciones. Este año, de hecho, la refuerzan con otro tipo de apartados en cuanto al equipo de seguridad industrial, en cuanto al registro de tu bitácora, las certificaciones que tiene que tener todo el equipo, etcétera. Bueno, estoy sorprendido. 7 años después seguimos en pañales en esa norma. Mira, lo que pasa es que tiene razón, las normas tienen un periodo también de transición, ¿no? Están los artículos transitorios de nuestras NOM y les dan a los patrones cierto plazo, ¿no? Para poder implementar los requisitos de las NOM, ¿no? Este no fue la excepción, se tuvo tiempo, pero después se vino lo que comentas, ¿no? Se vino una pandemia donde las preguntas de este cuestionario, de estos cuestionarios que están en la NOM, se vuelven un poquito difíciles de responder, ¿no? Imagínate que en la pandemia te preguntaban, oye, ¿tu lugar de trabajo consideras que es peligroso? ¿Consideras muy que subjetivo, ¿no? hay riesgos? ¿Está bien iluminado? Algunas personas respondían pues lo que pensaban de su hogar, ¿no? Claro. Que no es lo mismo vivir en el sur de la Ciudad de México que en el oriente, ¿no? Claro. Entonces, o sí en Veracruz, o en Mérida, ¿sí? Exactamente, ¿no? Que hubo empresas que se esperaron un poquito a que pues volvieran los trabajadores total o parcialmente a la empresa, al centro laboral para poderlo cumplir. Pero ¿sabes qué? Lo interesante en ese aspecto no está ahí. Lo interesante es que hay algunos sitios, ¿no? Podría decirte como en Europa, donde no solamente se está midiendo los factores de riesgo psicosocial, se está midiendo la cultura de seguridad. No solamente se emplean instrumentos como el de la NOM 35, sino otro como el NOSAC 50, que mide, ¿no? La percepción de los trabajadores frente a las medidas de seguridad que hay y el liderazgo, ¿no? Que en general se puede encontrar en su empresa. Claro. Y otros países como Colombia, que ya están yendo a más, ¿no? Oye, ya de lo subjetivo estamos ya conscientes de y estamos trabajando. Pero ¿qué pasa con lo objetivo? Y llevan especialistas a las organizaciones a ver realmente cómo se comportan las empresas, cuál es esa dinámica que puede provocar los riesgos psicosociales. Y por último, están ingresando ya en temas de riesgos psicosociales, pero producidos de forma extralaboral, ¿no? Es decir, por el transporte, por la zona donde vive el trabajador, es más, por la familia a la cual pertenece y otras situaciones que pueden llevarlo a que lo laboral pues desencadene, ¿no? Enfermedades en general, sí. Ahí hay un tema también que me quisiera meter, pero es un poco más polémico, o al menos por la pregunta que quiero hacer. Ajá. Es en cuanto al desgaste laboral o el sobrecarga laboral o el famoso burnout. Ajá. Entonces, en este exceso de trabajo en donde hay quienes lo hacen por gusto, el workaholic trabaja por gusto 12 horas al día y está feliz. Ajá. Y hay quienes, por ejemplo, desde la perspectiva sindicalista o de quienes protegen los derechos de los trabajadores desde la perspectiva del trabajador, te dicen, no, pues vamos a reducir la jornada laboral y ya está la propuesta de ley para que reduzcamos a 40 horas a la semana. Y entonces, aunque quieras trabajar más, pues tienes que trabajar 40 horas a la semana. Ya. Y la polémica se genera en la balanza entre
qué está bien y qué está mal. Si el trabajador está contento, ¿por qué no dejarlo trabajar más horas? Si reducimos la jornada laboral a 40 horas, las empresas van a tener que contratar a más personas. Eso va a causar un efecto económico colateral que posiblemente implique alza en precios. Entonces, ahí en ese entorno hay muchas aristas cruzadas que ha vuelto muy polémico este tema. Pues mira, la situación aquí es que legislar me parece una idea genial, ¿no? Legislar las plataformas digitales, legislar el trabajo sedentario, ¿no? O el trabajo de bipedestación, ¿no? Por el tema de la ley, sí, ya te lo comento. Y ahora que comenta sobre las jornadas laborales. Me parece excelente legislar las situaciones y cómo se va a vigilar, ¿no? ¿A quién están considerando? Y no me refiero a políticos ni a organizaciones, instituciones. Líderes. ¿A qué expertos en el tema ergonómico, objetivamente, en qué expertos en el tema psicosocial están involucrando para definir las reglas de operación o definir, los lineamientos que se tienen que cumplir en torno a esa problemática? Por tocar ese ejemplo que tú dices de las 40 horas, muy bien, que se trabaje en 40 horas, ¿no? Pero ¿qué herramientas, ¿no?, se van a adoptar para poder medir que efectivamente, ¿no?, se estén trabajando solo esas 40, pero que solo estén trabajando esas 40 todos los trabajadores? Y es algo que reclama la NOM 35, es la carga y el balance del trabajo. Claro. Y es que el problema es que el trabajador no se enferma, el trabajo es el que está enfermo. Son las organizaciones las que no tienen la estructura, que no tienen los procedimientos, las descripciones de puestos, que no cuentan con indicadores, que no reparten el trabajo pues de una forma adecuada, ¿no? Y también ahí me pregunto algunas otras cosas, ¿no? Y eso hasta yo mismo digo, 40 horas. ¿Y si el domingo tengo que tomar un vuelo temprano, por ejemplo? ¿Entra en mis 40 horas? Para poderme ir a trabajar el lunes, porque como auditor me pasa todo el tiempo. Yo no puedo llegar 5 minutos antes de la auditoría, tengo que llegar antes, ¿no? Oye, ¿y si me están pidiendo que en un sector en el que es complicado, ¿no?, supervisar, como podría ser el sector del cine, ¿no?, la industria cinematográfica, que no trabaje esas 8 este día, sino desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, porque así está la filmación, ¿no? ¿Quién lo va a vigilar? ¿Quién lo va a vigilar? ¿Quién lo va a vigilar? Esa es la problemática. No tenemos, creo, hoy en día ni la tecnología, ni el recurso humano, ni los mecanismos para poderlo hacer. ¿Y quién dictamina el criterio en cuanto a la evaluación de esas horas? Porque ahorita se me está ocurriendo. Hablas muy bien del viaje, ¿no? El tiempo de viaje, porque tengo que tomar un vuelo, probablemente en domingo en la tarde, y entonces para el trabajador eso en su acuerdo con el patrón está claro y dices, pues esas horas no las cuento, ¿no? Y el trabajador lo tiene claro. ¿Sí? Y el patrón también, y el acuerdo entre ellos es ese. Pero viene el auditor, ve esa situación y la ve como un área de oportunidad para molestar a la empresa. O el inspector también. El inspector, ¿no? Y entonces te dice, oye, no, eso no está bien así, aunque ustedes lo tengan de acuerdo. Oye, pero pues nosotros estamos de acuerdo, o sea, creo que se va a prestar a otras cosas también, ¿no? Sí, por supuesto, se va a prestar a pues tener que mejorar los contratos, ¿no? Establecer reglamentos interiores de trabajo claros. Más claros. Pero ahora sí para todas las empresas. Es una obligación en la Ley Federal de Trabajo que haya un reglamento interior de trabajo, y son pocas empresas las que la cumplen, ¿no? Y ahora no tienen que ir a ningún centro de conciliación, todo se hace en línea y bueno, pues se pueden acercar con sus áreas legales para poder llegar a un buen entendimiento. Pero a ver, nada de eso va a estar por encima de las leyes, de los reglamentos y de la Constitución, ¿no? Entonces, el pleno conocimiento que cuando hay intención de abuso de parte de los patrones, que también pasa mucho, pues bueno, pues es inevitable que venga la sanción, ¿no? O sea, sabemos que también hay patrones que exigen de más, que
no pagan horas extras, que no tienen estos acuerdos previamente establecidos con los trabajadores y entonces se vuelve sorpresa, ¿no? Y molestia, ¿no? Entonces ahí Claro. pues creo que es inevitable. Definitivo. Tenemos una sección en el podcast que se llama Ping Pong, en donde te doy una palabra, una frase y tú me contestas con lo primero que se te ocurra. Igual una palabra, una frase, aquí es Muy libre. bien. Pero la idea es que sea rápido, ¿no? Para Me que, hubieras dicho antes, siempre pensé cuando me pregunten eso, ¿qué voy a responder? no, A ver, pues me esa es la animo. idea. Me animo. Ping pong. La palabra que para ti define tu trabajo. Prevención. Conciencia laboral. Conciencia laboral. Escasa. Prevención o reacción. Reacción. Normativa es igual a burocracia. No necesariamente. Normativa es una oportunidad. Perfecto. Los accidentes laborales son inevitables. Son prevenibles, pero previsibles también. Inevitables. Inevitables. UPIXA. Una nueva etapa de mi vida. Inteligencia artificial, reto u oportunidad. Es una oportunidad bien combinada con la inteligencia artesanal, o cómo podríamos decirle, ¿no? Natural, digamos. La natural, sí. Nombook. Nombook. Facilidades para todos. En una palabra también, la oportunidad que hay para México en el futuro en la seguridad laboral. En una frase, en una palabra. Claro. Colaboración con otras naciones y más presupuesto para la investigación. Lista de expertos de la ONU. Viaje a África. Cabe mencionar, esta es la última, entonces quiero mencionar que eres el primer mexicano en integrarse a la GHS roster de UNITAR, este listado de expertos del sistema globalmente armonizado, del cual eres parte. Así Muchas es. felicidades. Muchas un gracias. gran orgullo tenerte aquí por este tema también y es algo que la gente no conoce, la mayor parte de la gente. Quienes estamos en esta industria de pronto nos hemos podido meter. Muchas felicidades, es un gran honor. Para mí es un honor y bueno, en la medida que se me convoque, se me invite a las distintas reuniones que existen en torno al sistema globalmente armonizado, bueno, compartiré mis experiencias y dispuesto a apoyar a cualquier país, ¿no? De África o a cualquier país angloparlante, pero también con muchas ganas de poder apoyar a cualquier empresa. Así que si dentro del público se encuentra alguna compañía que tenga todavía serias dudas respecto a sus riesgos químicos, respecto al sistema globalmente armonizado, bueno, tengo esa obligación, ¿no? Moral como Hasta moral, sí. voluntario de apoyarles y bueno, pueden buscarme a través de mis redes sociales, redes profesionales para que se les brinde cualquier tipo de orientación sin costo alguno. Esa es de hecho mi siguiente pregunta, ¿cómo te podemos contactar en cuanto a lo que tú haces, el trabajo que Claro. tú haces? Platícanos un poquito más. Haz tu comercial. Muy bien, bueno, pues gracias también por esta oportunidad. Pueden localizarme a través de LinkedIn, ¿no? Ahí pueden buscarme como Rubén Balbuena, pueden seguirme, pueden contactar conmigo. Constantemente estoy yo publicando información sobre actualización legal, pero también no dejen de seguir dos iniciativas, ¿no? Una de ellas es prevencionar.com.mx, lo que está llevando a cabo el Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral, tanto en el área de investigación, así como en el área de afiliación. Y por último, ¿no? Que esperen más noticias sobre Nombook, que próximamente estará disponible para todas las empresas, para los especialistas y cualquier interesado para que pueda consultar una síntesis de la norma con contenidos técnicos y referencias a normativa internacional que hoy en día no tenemos aquí y no la tendremos pronto, pero que nos va a ayudar a solucionar problemas que día a día tenemos en nuestras empresas. Próximamente tienes en puerta un evento en septiembre muy importante para lo que Sí. haces. Platícanos de este evento. Bueno, tenemos una serie de eventos importantes, efectivamente. El más lejano es en el mes de septiembre, que se llevará a cabo en Madrid. Hablamos del Congreso Prevencionar, ¿no? Los invitamos a que
pues lo planifiquen. Todavía nos encontramos en tiempo para que visiten España, visiten Madrid. Qué gran oportunidad. Bueno, es una gran oportunidad para escuchar expertos de Europa, expertos de Latinoamérica y de otras latitudes que pueden compartir pues el estado del arte, ¿no? En materia de seguridad y salud, además de que se llevan a cabo algunas otras acciones como presentación de pósters y comunicaciones en general. Es el evento, creo, de habla hispana más importante a nivel mundial, ¿no? Y también agregaría un evento en el que participaré activamente en el comité organizador que se llevará a cabo en el mes de septiembre, que versará sobre la prevención y el equipo de protección personal. Se llevará a cabo en la Ciudad de México, en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, en el que acudirán todas las partes interesadas relacionadas con el equipo de protección personal y la entrada en vigor de una actualización de la NOM 017. Fabuloso. Así que invitados están todos y con gusto pues les dejamos aquí, ¿no? Algunas Vamos a compartir ligas en los para que ellos puedan inscribirse y saber más sobre el evento. Claro. Y pues para cerrar, Rubén, ¿qué consejo nos darías? Que nosotros tenemos una comunidad justamente enfocada en la prevención y la seguridad. Claro. Y pues si tuvieras la oportunidad de darles un consejo que les cambie la vida, que les ayude a prevenir, que les ayude a compartir a más personas, ¿qué consejo les darías? Yo creo que el principal consejo que puedo darles tiene que ver con compartir, ¿no? Lo hablamos cuando tocamos el punto del sistema de gestión, cuando hablamos también sobre el proyecto Nombook, y creo que eso es algo que para mí hoy en día es transversal, ¿no? En la seguridad y salud en el trabajo no vamos a inventar el agua hirviendo, ni el hilo negro, ni nada parecido. Creo que el éxito de la disminución de los accidentes y las enfermedades de trabajo tiene que ver con que le facilitemos a toda la gente toda la información, ¿no? Si tenemos un formato, si tenemos una presentación, si tenemos un procedimiento o cualquier otra cosa que pueda servirle a algún colega que va empezando, que no sabe cómo hacerlo, que se lo han encomendado y está bajo presión, lo mejor que podemos hacer es facilitárselo. Si eso salva una vida, previene un incidente, o bueno, hasta le reduce la carga mental a una persona porque no sabe qué hacer y tiene que cumplir, pues qué bien, ¿no? Creo que acciones que cambian vidas. Exactamente, creo que no estamos en un sector donde podamos ser celosos de la información o donde tengamos información privilegiada y confidencial una ventaja o algo así, ¿no? De mi empresa, no, para nada. Realmente no. Las empresas están en muchos estados, son de muchos sectores. El mercado es muy grande para los especialistas en equipo de protección, en comunicar, en la consultoría, en la formación. La verdad es que mejor busquemos otras formas, ¿no? Para poder ser más competitivos, claro, brindar un mejor servicio, pero cuidar la información, no. Yo esperaría que algún día, pues hasta eso se pudiera descargar, como en páginas web de otros países, donde ¿quieres un formato de tal? Ahí está. ¿Quieres un curso? Hablando de lo del roster de Naciones Unidas, tú entras a la página del subcomité de expertos y ahí te dice presentaciones, pictogramas, y ahí la gente las puede descargar. Y hoy en día sigue pagándole a un diseñador para que le replique los pictogramas del sistema globalmente armonizado. Bueno, pues no debería de ser así. Bien. Pues bien, Rubén, ha sido una plática muy interesante, no solamente para mí, estoy seguro que nuestros guardavidas se van a llevar mucha información muy útil. Te agradezco muchísimo de haber estado con nosotros. Al contrario, la verdad es que muchas gracias por la invitación. Espero que no sea la primera y que próximamente podamos conversar sobre algunos temas de coyuntura. Y bueno, pues invitarle a las personas que se suscriban, que compartan esta información. Como tú lo has dicho anteriormente, hay gente que aprende de distintas formas y entre más personas lleguemos con conocimiento es muchísimo mejor. Pues bien, guardavidas, muchas gracias. Ha sido un placer esta conversación aquí con Rubén. Si les gustó esta charla, por favor, compártanla. Espero que, con lo que yo también me quedaría, con compartir la información que para todos va a ser útil. Síganos mandando sus comentarios, síganos en nuestras redes sociales. No se olviden que también estamos en LinkedIn con los artículos del resumen de estas charlas. También por ahí búsquenos. Y pues estamos a sus órdenes para los próximos episodios. Hasta la próxima.
3 razones para pertenecer al Hub de Seguridad. 1. Obtener información de primera mano de expertos nacionales e internacionales. 2. Capacitarte en nuestra plataforma y campus virtual con cursos certificados. Y 3. Ser parte de la comunidad digital de prevención y seguridad más influyente en Latinoamérica. Síguenos en nuestras redes como @el Hub de Seguridad MX.